Sí, hace unos minutos apenas cantábamos que la bondad de Dios nos persigue. Y está inspirado en esa frase del Salmo 23 que dice: el bien y la misericordia de Jehová me seguirán por todos los días de mi vida. No sé si habías reflexionado en eso, que te persigue. Dios te persigue. Y su bondad te persigue, y su misericordia te persigue. No somos nosotros los que estamos buscando a Dios. Es Dios quien está buscándonos a nosotros. Y eso es muy buena noticia. A menos que tú no lo quieras a Él. Ahí sí está en problema ese ser humano. Pero Dios te está buscando. Y hay muchas razones como esa para nosotros estar agradecidos. Pero yo les haría una pregunta. ¿Hay algo por lo que en esta semana estás alegre? ¿Hay algo que te ha alegrado la vida esta semana? Bueno, ahora hace un momento estábamos celebrando su bondad, ¿no? Y todos los días podemos alegrarnos en eso, en un día más de vida y en tantas cosas. O sea, creo que hay más de una razón para estar alegre. Hoy vamos a estar viendo un texto que nos va a hacer pensar un poco más allá. Pero entrando precisamente en este texto, si vamos atrás, porque es lo que le va a dar razón a esto que vamos a estar viendo ahora. La semana pasada, cuando estábamos viendo el texto que le antecede, es Pablo hablando de un himno. Para nosotros, a lo mejor no sé cuántas veces lo habrás leído y dices, bueno, esto es otra frase teológica de Pablo. Pero Pablo lo que está es tomando un himno y escribiéndolo. Era algo conocido como esta canción que estamos acabando de cantar, que si yo te la escribiera en una carta, cuando tú oyes el estribillo te suena. Y si somos caribeños, a lo mejor hasta te mueves un poquito. Yo no tanto, pero otros caribeños se moverían, como mi esposa se movería un poquito más. Pero era un himno, era algo que cantaban los cristianos de ese momento. Y es un himno que está centrado en Cristo, está centrado en el Cristo, precisamente ese Cristo exaltado a la diestra del Padre, ese Cristo que tiene en todo la preeminencia, ese Cristo como leíamos la semana pasada, que nos habla de diferentes cosas que Él es, Y está poniendo la atención de la iglesia de Colosas en Cristo, en su persona y en quién Él es. Y cosas que veíamos como Él es la imagen de Dios, Él es el primogénito, Él es el creador, Él es el sustentador, Él es la cabeza, Él es el principio. Él en todo tiene la primacía y que al Padre hasta le agradó eso. Todas esas cosas, incluyendo que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo. Y inspirado entonces en esas palabras, entonces ahora es que Pablo va a decir estas que leíamos hace un momento que Mario nos ayudaba a leer. Y en estas otras palabras, Pablo va a hablar de Él. Después de hablar de Cristo, ahora va a hablar de Él. Pero va a hablar de Él precisamente con relación a Cristo. Cuando hablamos nosotros de nosotros mismos, así lo conectamos con quien es Cristo para nosotros, pues eso es lo que Pablo va a estar haciendo en estas otras palabras que vamos a estar viendo. Y lo que vamos a estar viendo es precisamente lo que Él era, pero que al final también de alguna manera es como la invitación para nosotros, de nosotros también ser igualmente. En el caso de Pablo, ser fiel servidor. Y ser fiel servidor como la respuesta responsable a ese misterio revelado en el Evangelio, a ese misterio revelado en Cristo. Y vamos a estar viendo acerca de ese misterio y acerca de la respuesta responsable que el ser humano da. Creo que en más de una ocasión lo hemos compartido, que hay en todo el mundo hay solo dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Alguien que no está reconciliado con Dios en Cristo y alguien que está reconciliado con Dios en Cristo. Alguien que no es
un cristiano y alguien que sí es un cristiano. Alguien que no es un hijo de Dios todavía y alguien que ya es un hijo de Dios. Solo hay esos dos tipos de personas. Los seres humanos podemos dividir y clasificar a las personas en muchas categorías, pero ante Dios solo hay esos dos tipos de personas. Alguien que está enemistado con Él y que hay un destino eterno para esa persona, una consecuencia natural de vivir de espalda a Dios, rebelde contra Dios, y un contraste totalmente de alguien que ha sido reconciliado por Dios por medio de Cristo y entonces ha sido regenerado, ha sido hecho una nueva criatura y ha sido constituido por derecho legal, por proclama divina, un hijo de Dios. No por mérito propio, sino por lo que Cristo hizo por él. Y por tanto hay dos mensajes, o más bien un mismo mensaje. Un mensaje que es el Evangelio a aquel que no ha conocido a Dios, a aquel que está en rebeldía contra Dios. El mensaje es: reconcíliate, arrepiéntete, ven a Él, reconócelo, reconoce que lo necesitas. Y un mensaje para aquellos que ya somos sus hijos. Y el mensaje está siendo encarnado por Pablo: ser un fiel servidor de Cristo. No estamos en Cristo de vacaciones. No estamos en Cristo para que Cristo exista para nosotros. Estamos en Cristo porque hemos conocido que Él es el Rey. Él merece toda nuestra atención. Él merece toda nuestra devoción. Él merece toda nuestra obediencia. No hay otra cosa que podamos hacer con nuestra vida que vivirla para Él. Para Él. Y eso debiera alegrarnos. Y vamos a entrar a la lectura y al primer punto de paso, que son las tres cosas que nosotros podemos hacer para ser un fiel servidor, para dar esa respuesta responsable. Y la primera de ellas es haciendo nuestra parte. Hablaban ahorita del comercial de los miércoles, que descubrir tu lugar. Si eres ya parte del cuerpo de Cristo, necesitas descubrir tu lugar para hacer tu parte. Este dedo necesita saber que es un dedo y qué es lo que él puede hacer para el resto del cuerpo. Y así cada uno de nosotros. Tu parte por el cuerpo de Cristo. Y dice en el subtítulo de ese punto: aun si eso es un sacrificio, aun si hay un costo, si hay un precio. Eso no debiera ser una condición. No, yo no voy a hacer mi parte, porque eso me representa tiempo, dinero, no sé. Ahí puede haber siempre, y de hecho, déjeme decirle, siempre hay un costo. Ser parte de algo siempre va a representar un costo. Y Jesús hasta nos dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, las mujeres creo que el otro día estaban viendo eso, pues niéguese a sí mismo. O sea, hay un costo. Siempre va a haber. Jesús nunca nos engañó, nunca lo escondió. Y hablando del texto, versículo 24 en adelante, vamos a ir apenas 2 versículos para cada punto. Fíjense cómo Pablo comienza: ahora me alegro. Por eso les preguntaba ahorita al principio: ¿hay algo que te ha alegrado en esta semana? Qué bueno si... Y espero que nadie esté jugando aquí a la lotería. No, si pastor me saca. Espero que nadie esté en eso. Por su propio bien. Espero que hayas tenido buenas noticias. Espero que hayan cosas que te hayan alegrado en estos días recientes. Aunque seguramente también has tenido tus batallas. Hay muchas cosas que muy probablemente Dios ha hecho para alegrar tu corazón en estos días. Pero fíjense, Pablo: me alegro de mis sufrimientos por ustedes. A lo mejor acá hay, por ejemplo, a lo mejor hay una madre que está sufriendo por sus hijos, una esposa que está sufriendo por su esposo. Pero miren, no tengas lástima de ti. Bendito sufrimiento. Bendito sufrimiento. ¿Qué cosa mejor puede hacer un padre que sufrir por su hijo? Si eso es parte de ser padre. Eso venía en el paquete, aunque no nos lo dijeron. Esos desvelos que uno tiene a las 3 de la mañana porque el bebé nada más que lo que tiene es hambre o a lo mejor un cólico. Pero eso es parte del paquete, el sufrimiento. Pero Jesús sufrió más. Y eso es lo que Pablo había entendido. Jesús sufrió más. Y sufrió sin necesidad de haber sufrido por nosotros. Y lo quiso hacer
por amor. Y dice Pablo, me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Mis hermanos, nos alegramos nosotros también, tenemos esa disposición. Estoy haciendo algo para los demás, sea de la familia inmediata o sea de la familia de la fe, y eso está implicando algún tipo de sacrificio, como por ejemplo los que cada domingo les toca subir con los niños, y a veces los niños están muy tranquilitos, muy obedientes, y otras veces están que uno dice, ay, ¿qué pasó aquí esta semana con estos niños? No los puedo controlar. Y yo que preparé la clase, no sé a cuántos, me imagino que a casi todos ya les han pasado eso, que han tenido muy buenos días y otros días que uno no quiere ni que le pregunten. Bueno, eso es parte del paquete, pero te has podido alegrar, aunque el día no salió como querías, aunque la clase no salió como querías, porque lo hiciste por amor y hiciste lo que tenías que hacer. Eso es lo que Pablo está diciendo. Me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Pablo está escribiendo desde la cárcel. No sé si lo recuerdan o si lo habían notado. Pablo está escribiendo desde la cárcel. Y llegó a él la noticia de esa iglesia que él no conocía, pero que era resultado secundario de su ministerio en Asia Menor, propiamente en Éfeso. Y estaba alegrándose por ellos. Debiéramos levantar nuestro estándar para no solamente alegrarnos con aquellas cosas que queremos, sino también alegrarnos aún hasta si lo que nos está tocando es sufrir por hacer lo bueno, por hacer algo por el bien de otro, especialmente por los hijos de Dios que están a nuestro alrededor. Pero Pablo especifica una cosa más acá y que es necesario aclarar. Dice, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y usted lee eso, es la primera vez que usted lo lee y dice, bueno, parece que cuando Cristo se sacrificó, algo quedó como a medio hacer. Y eso no es el sentido del texto. No es que le falta algo al sacrificio de Jesús. Lo que pasa acá es que cuando Cristo se sacrificó, Cristo dejó entonces una misión a la iglesia, y era comunicar precisamente los efectos y los beneficios de su sacrificio. O sea, predicar el evangelio, que es de lo que va a estar hablando el pasaje. Y en ese sentido era lo que faltaba. Faltaba alguien que fuera alcanzado por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, como nosotros en esta tarde que celebramos su bondad, y que se dispusiera a compartirlo con otro. Y le dijera a otro, ¿sabes qué? Cristo murió por ti. Eso es lo que faltaba y todavía sigue faltando. Porque es la tarea que el Señor nos encomendó. Es lo que Pablo había entendido. Cristo hizo una obra completa, pero nos ha encomendado a nosotros el comunicar eso, el compartir eso. Y eso implica sufrimiento. Y Pablo lo está experimentando en carne propia porque está preso por causa del evangelio. Nosotros acá cada semana enfatizamos la necesidad que tenemos como iglesia de compartir el evangelio. Y muchas veces, y si somos honestos, es la verdad que tenemos que reconocer. A veces huimos de compartirle a otros, siquiera hasta que estamos visitando la iglesia. Si es alguien que no nos parezca que está como muy de acuerdo con la fe y la religión, para que no nos rechace. A veces eludimos hasta el solo hecho de que alguien nos pueda rechazar un poquito. Pero Pablo estaba alegre de estar en una cárcel por causa de haber sido llamado para compartir el evangelio, porque él está consciente que él está completando aquello que ya Dios hizo. La tarea que está adjudicada al sacrificio eterno que Jesús hizo. Si Dios hizo algo tan grande, ¿cómo nosotros no vamos a estar comprometidos en hacerlo conocido? Porque en eso le va la eternidad a otro ser humano. Eso es lo único que falta. Lo único que falta es que nosotros compartamos lo que Cristo ha hecho a favor de la humanidad. Y fíjense cómo él lo aclara todavía. Dice, hago mi parte por su cuerpo, por el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Hago mi parte. ¿Cuál era la parte que le había sido asignada a él? Había sido constituido, en este caso,
apóstol, predicador a los gentiles. Y eso es lo que está haciendo. Y él se entera que hay esta iglesia gentil, esta iglesia no judía. Y dice, bueno, ustedes son algo que hace parte de mi parte, de lo que me toca a mí, valga la redundancia. Ustedes son parte de mi llamado. Yo no los conozco. Yo no sé cómo fue. Ahora que me estoy enterando los detalles de cómo llegó el evangelio entre ustedes. Pero ya ustedes son parte de aquello a lo que yo he sido llamado. Pero ¿sabes? Eso no era Pablo nada más. Nosotros también tenemos la misma parte. La misma parte de Pablo. Esa misión es para toda la iglesia, de todos los lugares, de todos los tiempos. Nosotros hemos sido alcanzados para Dios alcanzar a otros por medio de nosotros. Tienes que verte a ti así, de esa manera. Has sido el objeto de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, porque Dios quiere salvarte a ti, sí, por supuesto, y celebra su bondad. Pero no se trata nada más de ti, lo veíamos el primer día. Se trata del amado Hijo. Se trata del reino de su amado Hijo que Él está construyendo, donde tú eres parte, y gloria a Dios por eso, pero donde también hay otros que son parte, y es el cuerpo de Cristo que está siendo edificado. Y mis hermanos, ahí están incluidos esos dos bandos que les decía, esos dos grupos. Están incluidos los que ya han sido alcanzados por Dios, los que ya son salvos, y nosotros tenemos que sentirnos responsables por contribuir en la edificación de otros cristianos, aún hasta cuando no sean parte de esta iglesia local. Y también tenemos que sentirnos responsables por aquellos que todavía no han sido alcanzados, pero que han sido ordenados a vida eterna, que Dios quiere alcanzar, y Dios quiere alcanzar por medio de nosotros. Desde la perspectiva de nosotros, aquel está allá afuera en la esquina y no es parte, porque todavía no ha sido alcanzado, pero en la mente de Dios, en la eternidad de Dios, ya Dios ha planeado alcanzarlo. Y tú eres parte en tú solamente comunicarle el mensaje, y el Espíritu de Dios hace la obra. Nosotros no somos conscientes de quiénes, de los que están a nuestro alrededor, que todavía no son parte de la iglesia, ya son parte en los planes de Dios. Y con solo nosotros movernos en la obediencia de compartirles el evangelio, y a veces más de una vez, y orar por ellos y darles un buen testimonio también, en su momento Dios hace la obra en ellos. Insisto y insisto en eso porque es importante, porque es la tarea principal de la iglesia. Empezando con nuestros propios hijos que están ahí, algunos ya están en la fe y otros todavía no. No podemos desanimarnos, tenemos que seguirles compartiendo, tenemos que seguirlos instruyendo en el Señor hasta el día en que Dios haga la obra. Pero así es con las demás personas que están a nuestro alrededor. Tenemos que, cada vez que veamos una persona, lo primero que tenemos que pensar de esa persona ¿está en Cristo o no? Tenemos que pensar en términos eternos cada vez que tenemos a alguien delante de nosotros. Así vayamos al Walmart a comprar leche. La persona que tenemos delante, ¿está en Cristo o no está en Cristo? Porque no sabemos 5 minutos después si esa persona va a pasar la eternidad, y somos responsables. Dice acá Pablo, entendiendo eso, de esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios. Dios nos ha constituido a cada uno de nosotros administradores, ministros. Tú eres un ministro. A veces cuando escuchamos esa palabra pensamos nada más en un obrero clerical, pero ¿sabes? No hay tal cosa en la Biblia como un obrero clerical. Eso no está en ningún lugar en la Escritura. Todas esas clases las inventamos nosotros en el proceso. La Biblia dice que todos somos ministros. Porque ministro es simplemente servidor, es un siervo, es alguien que sirve. Somos diáconos, todos somos llamados a servir. Por supuesto, cada uno en cosas diferentes, pero en cuanto a la proclamación de este mensaje, todos estamos incluidos. Todos somos parte. Como mismo se hablaba hace un momento de las misiones, todos somos misioneros. La misión es de la iglesia y todos tenemos que sentirnos parte. Sí, todos no vamos, pero sí todos podemos ser parte, como eso que se está hablando hace un rato de ser parte de echar $1 en una cajita. Y dice, ¿qué diferencia va a hacer eso? La diferencia, a lo mejor en el bolsillo de esa muchacha, ese $1 no va a hacer ninguna diferencia probablemente. Pero en tu relación con Dios y en tu compromiso y en tu respuesta responsable
al propósito de Dios, sí va a hacer la diferencia. Porque ahorita Mario aclaraba que hoy es el último día. Si hoy tú no, y con eso no quiero forzar a nadie, pues siéntase cada quien responsable delante de Dios. Pero hoy es tu última oportunidad para tú ser parte de un viaje misionero a Asia. ¿Has ido a Asia alguna vez de viaje misionero? ¿Verdad que no? Probablemente a lo mejor alguno de nosotros nunca vaya a Asia en un viaje misionero. Dios te ha dado por 2 meses la oportunidad de ser parte de las misiones de Dios en Asia. Hoy tienes la última oportunidad para ser parte por lo menos de ese viaje misionero. No sé si mañana puedes ir a la casa de ella y darle la ofrenda, a lo mejor también lo puedes hacer, pero hablando en términos de lo que como iglesia nosotros nos comprometimos. Y a veces se pasan delante de nosotros las oportunidades de ser parte de los propósitos de Dios y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera lo vemos. Como Pablo, bueno, en Asia Menor, que es como lo que era Turquía, eso es un poco más allá. Ella va a ir un poquito más lejos que Pablo, donde Pablo estuvo. Mi hermano, eres parte. Pablo estaba claro de que había una parte que él tenía que hacer. Mi hermano, tú también tienes una parte. Y estos 2 meses que se ha estado incentivando el nosotros apoyar, tú has recibido la invitación de ser parte de las misiones a Asia. Si escuchaste la voz de Dios o no. Es verdad que siempre es opcional, porque Dios no obliga a nadie. Pero lo que hacemos a veces es pasar por alto y perder las oportunidades que Dios nos da. ¿Tú no te sientes privilegiado de ser parte de la obra de Dios? ¿De hacer misiones con Dios? ¿De que otro pueda ir a donde tú no puedes ir? ¿Ha sido mucho que tú puedas dar $1? Y con eso no le estoy poniendo a nadie incómodo, pero a la vez sí. Porque, mis hermanos, esa es la razón de ser de la iglesia. La razón de ser de la iglesia es cumplir la gran comisión. Y si algo alegra el corazón de Dios es vernos a nosotros, a cada uno de nosotros comprometidos en hacer nuestra parte. ¿Tú no quieres alegrar el corazón de Dios? ¿No le interesan a Dios esas personas? ¿Por qué esos van allá? Porque quieren conocer allá, no sé cómo son las plantas, los animales o las playas. Están intentando servir a Dios y ser útiles a Dios en lo que Dios ya está haciendo allí antes que ellos vayan. Mis hermanos, tenemos ese privilegio de ser parte. Y lo mejor que nosotros pudiéramos hacer es no escapar nosotros de la responsabilidad que tenemos de hacer nuestra parte. Y ahora hablando de la ofrenda misionera, solamente lo dejo en tus manos, que como mínimo tú no te vayas de aquí, de este culto, sin hacer una oración sincera delante de Dios y decirle: Señor, tú querías que yo fuera parte, porque esta es la última oportunidad. Ya nosotros como iglesia hicimos un acuerdo de lo que nosotros como iglesia queremos dar. Ahí se ha recogido una cantidad que no la voy ni a mencionar, pero nosotros como iglesia ya dijimos: esto no es lo que nosotros debiéramos dar, que honre a Dios y a esas personas que van a ir. Nosotros vamos a dar esta otra cantidad. Y esto que se recogió, pues, se va a ir es como algo que se deduce de ahí, pero el resto se va a poner del fondo de la iglesia. O sea, con eso les estoy diciendo que lo que tú des no va a hacer la diferencia, porque la iglesia va a dar mucho más como iglesia. Pero lo que te vas a perder de ser parte. Entonces, yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte de todo lo que Dios esté haciendo a mi alrededor. Yo no me quiero perder ninguna oportunidad de algo que Dios esté haciendo a mi alrededor y que Él me quiera hacer parte. Porque, mi hermano, no hay una cosa más importante en lo que uno puede estar involucrado que en ser parte de lo que Dios está haciendo. Y aquí está Pablo alegrándose por sufrir, por hacer su parte. Gloria a Dios, porque a mí me ha dado el privilegio de ser parte. Y la parte que me ha tocado ahora en esta época es sufrir la cárcel. Gloria a Dios por eso, porque estoy haciendo mi parte. Qué mente, qué corazón la de este hombre. Yo quiero ser como Pablo, Señor. Ayúdame porque yo no alcanzo a la estatura de Pablo. Y fíjese cómo sigue diciendo, y un administrador, ¿qué cosa es un administrador? Igual que el ministro es alguien que sirve, un sirviente, un administrador es alguien que lo pone a cargo de algo y él es el que tiene que administrar lo que es de otro.
Nosotros somos administradores. Tú no eres dueño de nada, ni de tu vida. Todo lo que tienes es de Dios. Todo fue creado por Él y para Él, lo decía mismo, la misma carta a los Colosenses que le leímos hace unos días. Tú no eres tuyo porque hasta Dios ahora vino y te redimió. El diablo te había arrastrado, te había capturado, te había esclavizado y el Señor se sacrificó para darte libertad. Pero no es para que tú salgas haciendo lo que te da la gana y para que busques a Dios cada vez que nada más lo necesitas. Él te ha comprado, ahora le pertenece. Primero porque te creó y ahora porque te ha redimido. Te ha soltado libre para que vivas para Él, pero no para que sigas viviendo para ti mismo. Si no, no has entendido el Evangelio. Amén. Dice el texto, ya esta última parte, dice, y me fue dada esa administración, ese ministerio, me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. O sea, qué bendición, qué privilegio que cada uno de nosotros ha sido constituido por Dios en parte de su cuerpo. Y la parte que te ha sido asignada es para beneficio del resto de la iglesia, del resto del pueblo de Dios, de los propósitos de Dios. Mi hermano, somos privilegiados. Somos privilegiados. No veas la parte que te ha tocado, ya sea porque hay necesidad o porque hay hasta un llamado de Dios. No lo veas como un fastidio, es un regalo de Dios lo que nos ha tocado hacer. Es un privilegio servir al Señor y ser parte de sus propósitos. Y no importa si hay un precio, no importa. La recompensa es más grande. Y el segundo punto que vemos acá, para ser fieles servidores y dar esa respuesta responsable, es entendiendo las riquezas de su gloria, las esperanzas de su gloria, que están implícitas en Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es el secreto que está escondido desde la eternidad. Y es lo que vamos a estar viendo en este otro pasaje que Pablo va a estar explicándoles a ellos. Dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones. Por siglos, Dios se fue revelando parcialmente por generaciones a diferentes personas. Escogió a Abraham, después de Abraham sacó un pueblo, después cuando llegó Moisés, Dios mostró muchas más cosas, pero por siglos, por generaciones, no se entendía lo que Dios estaba planeando, lo que Dios venía haciendo. Y dice acá, pero ahora, está hablándolo en el momento de Pablo, en el momento de la iglesia de Colosa, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, la iglesia ha recibido un nivel de revelación superior al que tuvieron los que le antecedieron. Yo no sé cuántas veces tú has leído acerca de Elías. El otro día en la casa Elizabeth estaba leyendo de Elías y de esa anécdota de Elías cuando ella estaba preparando las clases y todo eso. Yo no sé cuánto tú has leído esas historias y tú dices, ay, si yo hubiera estado ahí, o con Moisés, o en el arca de Noé, o no sé cuántos momentos así que uno dice, wow, yo hubiera querido ver eso. Mi hermano, lo que tú has recibido sobrepasa. La revelación que tú has recibido, la gloria de Dios a la que tú has sido expuesto sobrepasa la que Moisés. Y Moisés dice que cuando subió al monte, bajó, su rostro resplandecía. Tuvo que poner un velo porque la gente se impresionaba con él, que resplandecía su rostro por haber estado con Moisés. Pero en el Nuevo Testamento dice que la gloria a la que tú estás siendo expuesto, que es la gloria de Cristo, es todavía más grande. Hermanos, no somos conscientes de la gloria de Dios que nos ha sido revelada a nosotros en Cristo. No somos conscientes, mis hermanos, con dos cosas tan sencillas como la palabra de Dios, la Biblia y la oración. No somos conscientes que cuando invocamos a Dios, estamos entrando al trono de la gloria de Dios. No somos conscientes que tenemos un acceso que nadie tuvo nunca antes.
No somos conscientes que cuando abrimos un librito lleno de polvo, son las palabras del Dios eterno que han sido mostradas ahí y puedes escuchar a Dios con claridad. Por generaciones las personas no tuvieron eso y nosotros no le damos ese valor porque no somos conscientes de la gloria a la que hemos sido expuestos. Tenemos ese libro ahí y a veces nos acordamos recogerlo, ponerlo bajo el brazo para ir para el culto y el resto de la semana ni nos acordamos de ese libro. Tenemos la oración y solamente acudimos a la oración cuando estamos hasta el cuello de problemas porque no conocemos a Dios. No conocemos tampoco quiénes somos nosotros, quién es Él para nosotros y quiénes somos nosotros para Él. Pablo había conocido a Dios y conocía quién era Él en el Señor. Que Él era un fiel servidor. Y que a Él se le había revelado un misterio que otros nunca vieron. Él se sentía privilegiado. ¿Te sientes privilegiado? ¿No has entendido el misterio? El misterio dice acá que ha sido manifestado a los santos y que Dios lo quiso dar a conocer precisamente entre los gentiles, o sea, entre nosotros ahora. Lo que no se le dio a conocer al pueblo de Israel, después se le dio ahora a la iglesia. Y es que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Es Cristo en ti. Miren, el Antiguo Testamento, cuando hablando de Moisés, estábamos hablando de Moisés, en la época de Moisés, Moisés subió al monte. Y en el texto dice que Moisés habló cara a cara con Dios. Pero cuando usted lee en el contexto, Moisés nunca vio a Dios cara a cara. Hasta el lugar, a la experiencia más cercana que él quiso ver un poco más, fue escondido en la peña. Dios lo escondió para que no pudiera acercarse más porque no podría él resistir la gloria de Dios. Y nosotros hemos sido expuestos a la gloria de Cristo. Dios se encarnó en Cristo y se ha revelado a nosotros. Tú tienes acceso a una gloria mayor que la que vivió Moisés. Todavía mayor. No tenemos conciencia de lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Pero allá, cuando Moisés bajó y Dios le dijo, voy a habitar entre ustedes. Y Moisés hizo una tiendecita con varias partes, pero todo eso estaba representando a Cristo. Pero allí lo único que descendía era la presencia de Dios en forma de una nube. Y que la nube se iba cada rato y regresaba. Y ahora resulta que en nosotros, en la iglesia, el Espíritu de Dios desciende para vivir dentro de ti. El Espíritu de Dios te hace una nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Dios vive dentro de ti si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Nunca antes el ser humano vivió tal nivel de comunión con Dios, expuesto a tal nivel de gloria. Dios vive en ti. Y no somos conscientes. No somos conscientes. Si fuéramos un poco más conscientes de Dios, tuviéramos más temor de Él, más respeto por Él y más devoción para Él. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. A veces leemos eso y lo primero que pensamos es, sí, el día que me muera me voy para el cielo. Pero eso no es la esperanza de gloria. Está incluido ahí en el paquete. Pero lo más glorioso de la esperanza de gloria no es que te escapaste del infierno y que vas a ir al cielo o a su presencia. Es que Cristo ya vive en ti y ya no estás excluido de la gloria de Dios. Ya no eres su enemigo, ahora eres su hijo. Y ahora Cristo, la gloria de Cristo está en ti y tú estás siendo transformado de gloria en gloria a su misma imagen. La gloria de Dios es más grande de lo que nosotros somos conscientes. Es Cristo en ti la esperanza de gloria. Hoy la gloria de Dios se quiere manifestar en ti. Dios quiere cambiarte. Dios quiere transformarte en su imagen. Hay esperanza de gloria todos los días. Y sí, el día que te mueras, pues está garantizado. Pero eso es una de las cosas. Es Cristo en ti la esperanza de gloria. Con esa frase, tú puedes poner en la balanza eso en un lugar y puedes poner cualquier otra cosa en el otro lugar de la balanza y siempre eso va a pesar más.
Porque una de las cosas que significa gloria en el Antiguo Testamento era peso. Era algo que vale más que todo lo demás. Cristo en ti vale más que todas las cosas. Cuando tú tienes entendimiento de que Cristo vive en ti, de que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, todas las cosas tienen un significado diferente. Porque ya no vivo para mí, sino que vivo para Cristo. Y entonces cada problema, cada situación que viene a tu vida, nunca va a pesar más que Cristo en ti. Cristo en ti es tu esperanza de gloria. No, que tengo este problema, que tengo este pecado, que tengo esta aflicción. Cristo en ti es tu esperanza de gloria. Cristo en ti deshace todas esas cosas. Porque lo que Cristo hizo en la cruz fue para deshacer todo lo que puede haberse dañado. Y es lo que habló anteriormente el pasaje, que todas las cosas están siendo reconciliadas en Cristo. Que en Cristo habita toda la plenitud de Dios. Nosotros estamos completos en Cristo. Esta iglesia necesitaba ser recordada en eso, que Cristo en ellos era lo más importante, que no tenían que buscar más ninguna otra cosa, que no le faltaba nada. Pero mi hermano, ese mensaje no solamente era para Colosas, los cristianos de Colosas, ese mensaje es para ti y para mí. Tú no necesitas a más nadie ni a más nada que a Cristo. Lo que tú tienes no es una religión, tú tienes a una persona que es suficiente para darte todo cuanto tú necesitas, en todos los aspectos de tu existencia. Es Cristo en ti, tu esperanza de gloria. Es Cristo en ti. Tú puedes levantarte mañana tranquilo, confiado, independientemente que se esté cayendo el mundo, porque Cristo está en ti. Es tu esperanza de gloria. Necesitas entender eso. Porque mientras más entiendas esto, más vas a poder hacer arriba, que te puedes hasta alegrar en hacer tu parte, aunque eso represente sacrificio. Y más te va a facilitar para el otro punto que sigue, para ser un fiel servidor y dar la respuesta responsable, que es proclamando a todos esforzadamente el plan de Dios en Cristo. No se puede hablar de lo que no se entiende y de lo que no se vive, pero si lo entiendes y lo vives, vas a estar hablando de eso todo el tiempo, porque te das cuenta que es lo más importante. Y dice el texto de los últimos 2 versículos, y a Él, hablando de Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría. No hay otra cosa más importante que abrir nuestra boca y proclamar. Proclamar no es solamente hablar. Cuando piensas en proclamar, piensa en ese heraldo que se paraba afuera del palacio del rey con una trompeta y iba a hacer un anuncio importante. Eso es proclamar. Tú has sido constituido en un heraldo de Dios, en un embajador de Dios. Tú estás representando a Cristo en la tierra, la autoridad suprema, el Señor de todas las cosas. Tú no eres cualquiera, si eres un hijo de Dios, por supuesto. Nosotros hemos sido puestos para eso, para pararnos en cualquier lugar y proclamar. ¿Proclamar qué? Que Él es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey. Proclamarlo, por supuesto, empezando con nuestro propio estilo de vida, pero también con nuestros labios. Y fíjense cómo aquí habla a todas las personas, a todos los hombres, con toda sabiduría. Mis hermanos, no hay una tarea más importante que nosotros como iglesia podamos estar haciendo en el día a día. Ahorita con los líderes hablábamos un poco de eso. Y no se trata de que se trastorne tu vida por las actividades de la iglesia y que llenemos el calendario de tu existencia con cosas que hacemos todos los días. No es que todos los días vengamos aquí a hacer una cosa diferente. Es que tú vivas la vida normal que tú vives todos los días. Te toca trabajar mañana lunes, ve a trabajar mañana lunes. Pero ve a representar a Cristo por encima de todas las cosas. Porque la razón principal que tú vivas el día de mañana no sea porque vas a ganar una cantidad X de dinero, sino porque vas a representar a Cristo en el lugar donde estás. Porque para eso debemos vivir.
Y si te toca manejar, como Gustavo que le toca manejar, pues voy a manejar, pero voy a representar a Cristo. Te toca echar concreto como algunos, pero lo voy a representar a Cristo. Y si te pagan, qué bueno. El Señor nos ha puesto para eso. Y para abrir nuestra boca, para decirle a otros que Él es el Señor. Y que ellos necesitan conocerle. Que necesitan reconciliarse con Él. Ese mensaje lo necesita escuchar todo el mundo a nuestro alrededor. Y fíjense cómo la meta dice, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y eso es parte del misterio de Cristo en vosotros. El plan de Dios eterno siempre fue crear a una humanidad a la imagen de Cristo. Y la redención lo que está es trayendo de vuelta, reafirmando el plan eterno de Dios. Tú fuiste creado para ser un reflejo de la imagen de Cristo, un reflejo de la imagen de Dios, que es Cristo. Perfecto ahí, ¿no? En este proceso en que estás no quiere decir que no te equivocas en nada, es completo, es maduro, es en ese proceso de perfección, de santificación, en el punto donde estés ahora, lo que Dios quiere hacer en tu vida en este momento, y apuntando a esa plenitud que se va a cumplir cuando los hijos de Dios sean glorificados y la obra allí sí ya completamente sea perfecta. Dios quiere presentarte delante de Él. Y el otro día hablábamos de eso, que hasta todo eso ya fue hecho en el sacrificio de Jesús. Tu santificación ya está asegurada completa en su sacrificio. Ahora lo que Dios está haciendo es haciéndolo realidad en tu vida. Nosotros tenemos la necesidad de entender lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que Dios quiere hacer con esas otras personas, incluyendo hasta el que está allá afuera que no conoce a Dios. La meta de Dios por la que creó a cada ser humano fue para que fuera perfecto en Él. Tenemos que hablar a las personas para que Dios haga la obra que Él quiere hacer en cada persona a nuestro alrededor. Dice, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y dice Pablo, con ese fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Y aquí hay como una cosa cruzada de el esfuerzo de Pablo y el poder de Dios obrando. Las dos cosas van juntas. Tú tienes que hacer todo tu esfuerzo, como si dependiera de ti. Como si dependiera de ti, pero sabiendo que es el poder de Dios que actúa en ti. Porque es Dios quien hace la obra. Es Dios quien va a convencer a tu hijo o a tu hija. Es Dios quien va a restaurar tu matrimonio. Es Dios quien va a hacer cada cosa que tú necesitas que sea hecho. Tú no lo vas a poder lograr. Pero lo que te corresponde a ti, tu parte, como empezábamos, hazla. Haz tu parte. A lo mejor tu parte nada más es orar o dar $1 o guardar silencio. Cada quien sabe en cada momento qué parte, porque Dios te hace entender qué parte Dios quiere que tú hagas. Pero con tal que nosotros le respondamos. Hay un texto que quería leerles a manera de conclusión, está en Lucas 12:47, que son palabras de Jesús. Dice, y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Mis hermanos, nosotros somos de los que hemos recibido mucho. Si eres un hijo de Dios, eres de los que has recibido mucho. Porque hemos recibido a Cristo. Tenemos mucho para dar. Tenemos mucho para dar. Y Dios quiere contar con nosotros. Lo único que Dios te está pidiendo es que hagas tu parte. Y si acaso hay alguien que está acá entre nosotros de visita, escuchó que Cristo es la esperanza de gloria. Comenzando porque solo en Cristo puede alguien reconciliarse con Dios. O Dios reconciliarlo con Él, porque la obra la hace Dios. Pero cada quien necesita responder. Y la respuesta que Dios espera de nosotros es una respuesta responsable. Si somos cristianos, pues respondamos haciendo
nuestra parte y con alegría. Y si alguien que nos visita todavía no es un hijo de Dios, pues la respuesta que Dios espera, responsable, es arrepentimiento y fe. Poner tu confianza en lo que Jesús hizo por ti. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido para celebrar su bondad que nos ha alcanzado y hasta que nos persigue, como cantábamos? Señor, gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Cada uno de nosotros tiene una historia contigo. Y como iglesia también tenemos mucho para celebrar, mucho para alegrarnos. Pero más que todas las cosas, gracias, Cristo, porque tú eres en nosotros la esperanza de gloria. Porque tú eres suficiente, porque teniéndote a ti lo tenemos todo. Porque en vez de mirar a lo que nos disgusta o a lo que nos intimida o a lo que nos extravía, Señor, a lo que nos hace desfallecer, podemos poner los ojos en ti y todo cambia, Señor. Pero ayúdanos, Padre, ayúdanos como iglesia a responderte responsablemente como tú te mereces. Tú eres el Rey de gloria. Tú eres el Señor de la vida y de todas las cosas. Tú eres el Señor de la iglesia. Tú eres el Señor de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a no solo decirte Señor de labios, sino a rendir nuestro corazón a ti. Te damos gracias por esta semana que comienza. Podemos celebrar en este primer día de la semana tu bondad, que nos ha perseguido, que nos ha alcanzado. Pero queremos preparar nuestro corazón para vivir para ti esta semana, para ser testigos tuyos, Señor, para proclamar que tú reinas, especialmente aquellos que están a nuestro alrededor, con los que vamos a convivir durante esta semana, Señor. Gracias te damos por haber sido alcanzados por ti, Señor. Te damos toda la gloria y toda la alabanza, Padre. Mira si hay alguien entre nosotros que no te conoce, Señor. Pedimos que en tu misericordia, Señor, tú te reveles a su vida, tú le muestres tu gloria, tú le muestres tu majestad, tú le muestres su necesidad de ti y la invitación que tiene, la oportunidad que tiene, Señor, para venir a tus pies, Señor. Y te pedimos, aprovechamos para pedirte por nuestros familiares, por las personas que están alrededor nuestro, con las que convivimos, Señor, especialmente aquellos que ya les estamos hablando o que queremos hablarles, que tú prepares sus corazones, que tú obres en ellos y que nosotros seamos sorprendidos porque tú, Señor, te glorificas en sus vidas. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, Señor, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones, hermano.